Muy buenas tardes. Toda la gracia del Señor Jesucristo sea sobre nosotros, sobre mí, que traigo este pequeño, corto video, espero. Y sobre todo los que puedan conectarse y llegar a encontrarse con este video. Es una enseñanza bíblica. Mi nombre es Eugenio Calderín y por la gracia de Dios soy lo que soy, que es ser un cristiano. Dejé de serlo durante un par de años, en los que, dando testimonio ahora, les puedo decir que me aparté y toqué fondo. Pero así como toqué fondo y me aparté y llegué hasta lo último de abajo, así también el Señor me levantó. Y por eso estoy aquí sentado, porque Él me levantó y porque quiere que haga esto. Bendito el nombre de Jesús. Llevo muchos años hace muchos años que conozco a este predicador, a este evangelista, este pastor que lleva ungido y siendo usado por Dios décadas, incólume. Pero ya varias veces en que le presto atención a sus videos y siempre veo que hace mucho énfasis. Yo no recuerdo cuando yo iba a esa iglesia, no recuerdo que hiciera tanto énfasis, no recuerdo, tal vez sí, porque si a estas alturas, ya después de tantos años que han pasado, está acentuándolo, afirmándolo, asegurándoselo a la congregación y a la iglesia que él pastorea, y a otras más que son como sucursales, otras iglesias más del mismo ministerio. No sé, yo puedo estar equivocado, pero la palabra nos llegó a nosotros y nos ha llegado en forma de libro, y esto quiere decir de que tenemos que ser lectores, buenos lectores, y tenemos que analizar e interpretar. El Espíritu Santo va a dar testimonio siempre al hombre o a la mujer de Dios que decide indagar y buscar, escudriñar, para poner por obra y en práctica en su vida primero, honestamente, para aquellos que desean aplicarlo y aplicar la palabra porque les ha agradado la voluntad de Dios, porque les ha agradado su ley, porque están agradecidos por el sacrificio que hizo, dejando morir a su propio Hijo, y por el Señor Jesucristo, que estuvo tan dispuesto a entregarse de esta manera para que yo pueda estar sentadito aquí tan cómodo y feliz y satisfecho como estoy hoy. Tiene que haber un deseo de verdad para que el Padre, que como le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David, que ve el corazón, y como dice el Salmo 7:9 y Apocalipsis 2:23, Él es el que escudriña la mente y el corazón, y es el que ve el corazón. O sea, esta frase no quiere decir otra cosa que ponte las pilas y anda y entra por el aro, porque muelas y cosas, y nada más que para hablar y hablar y hablar, no lo voy a aceptar. Tienes que, cuando digas algo, como dice en otra parte de su propia palabra, sea su decir sí, sí, o no, no, porque lo que más de eso de mal procede. Entonces, o vas a ser, mejor que, si dices que eres, mejor que seas. Y sí se puede, porque yo no sé qué cosa es lo que hay con la gente, que se les va olvidando las cosas a medida que pasan los años. Hombre, dice la Biblia en Marcos 9:23 y en Marcos 11:22 al 24, que para el que cree todo es posible, que podemos pedir cualquier cosa que sea en su voluntad y vamos a lograrlo, si es la voluntad de Dios, si es para que Dios sea glorificado, para que el nombre de Cristo el Señor se glorifique también. Si esa es la voluntad de la persona, ¿ok? Si esa es la voluntad del hombre, de la mujer,
le va a ser concedido. Le va a ser concedido lo que pida. ¿Ok? No va a tener imposibles, no va a encontrar imposibles, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, aparte de eso, hay otras escrituras también, como por ejemplo Romanos 6:14, que dice que el pecado para el cristiano, al cristiano practicante, caminante, activo, actualizado, en vivo, como yo en este instante, el pecado no puede enseñorearse del que está caminando, del cristiano. Dice Pablo a los cristianos allí en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Quiere decir esto que ya, eso de que sí, la tentación puede venir, el mal pensamiento puede venir, el pensamiento que me quiera guiar a salirme de los caminos de Dios y a hacer mal, y a hacer pecado, y a cometer pecado. La tentación puede venir, siempre va a venir. De hecho, eso es natural, esa es la guerra en la que estamos hasta que el Señor venga por nosotros. Pero eso no quiere decir, la tentación que es tentación, no es pecado. Eso no quiere decir de que yo haya pecado y que yo me vaya para el infierno porque vino una tentación y porque vino un pensamiento a mi cabeza. Porque si yo peleo ese pensamiento, como dice 2 de Corintios capítulo 10, que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, el pensamiento puede llegar y yo voy a encontrarme pensando esto y aquello, pero si yo lo reprendo y lo ato y lo echo fuera o lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, yo no fallé, yo no dejé de ser cristiano, yo peleé la buena batalla de la fe, ¿ok? Yo no cometí pecado, no fallé, ¿ok? ¿Por qué? Porque hice lo que dice la palabra que estoy supuesto a hacer. Entonces, así como dice Romanos 6:14 es esto, de que el pecado no se enseñoreará de nosotros, también dice Filipenses 4:13, que casi todo el mundo conoce esa escritura, dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Podemos señalar también, y lo voy a señalar una detrás de la otra porque quiero hacer el video que sea un video corto, no quiero alargarme mucho. Esta otra escritura, segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, lo cual es una palabra para la iglesia también: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa correctamente la palabra de verdad. Este es un mandamiento de Pablo o de Dios para la iglesia, y exhorta o recomienda que procuremos presentarnos ante el Señor aprobados. Si esto no pudiera ser posible, si esto no puede ser posible, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de este pensamiento, de este mandamiento? ¿Qué se trata de lograr con decirle a la iglesia esto? Si no podemos, como dicen mucha gente y enseñan mucha gente que yo conozco, pastores ya establecidos y renombrados, ¿cuál es el motivo de esa escritura, de ese versículo? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, y en este caso Dios a la iglesia, que procuremos presentarnos ante Él aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan correctamente la palabra de verdad? Si eso no podemos lograrlo, si nosotros no podemos usar, nunca vamos a poder usar correctamente la palabra de verdad, si siempre vamos a pecar, si siempre tenemos que estar esperando a pecar y a caer en desobediencia, porque esa es nuestra naturaleza, porque esta carne, porque aquí, porque allá, entonces la obra de Cristo no está completa. Porque dice Filipenses 4:13, que acabo de citarlo, que todo lo podemos, todo no es 75% de las cosas, ni 80%, ni siquiera 95%, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si esto es así, entonces sí se puede, porque todo incluye el poder hacer la voluntad de Dios, el poder obedecer, ¿ok? Eso incluye esta palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estamos hablando con esto? Que no hay justificación para el cristiano que se aparta y peca, así como no la hubo para mí, que les dije desde el principio ya, que estuve apartado durante 2 años. Eso lo hice yo porque me dio mi gana,
no porque a mí me engañaron, ni porque hay nada. Yo no puedo, no tengo, ni nunca voy a buscar una justificación para que se vea menos mal o menos malo de lo que es y de lo que fue, mejor dicho, el yo apartarme de las cosas del Señor. Especialmente siendo una persona que ha estudiado tanto las Escrituras, que amo tanto al Señor, que amo tanto su palabra, que le he servido y la he aplicado por años. No, conmigo no va eso. Yo sí tengo pruebas de mi propia vida y yo he comprobado en mi propia vida que sí se puede hacer la voluntad de Dios y ser obediente a su palabra. Día con día, momento con momento, sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la meta final que deja ver el versículo que hablamos de 2 de Timoteo 2:15, si la meta final es presentarse ante Dios aprobado como obrero, fíjese, presentarse aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando un obrero, en este caso cristiano, cuando un cristiano no tiene de qué avergonzarse, quiere decir que no ha fallado, que no comete pecado, que no lo cometió, que no dice ni siquiera, ni ha dicho ni siquiera una mentira más después que se convirtió. No quiere decir eso de que nunca haya estado sin pecado, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que llega Cristo y nos justifica con su gracia, por su gracia. Y si la palabra, como también dice en 2 de Corintios 5:17, que todo el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, esa palabra está diciendo claramente que si yo antes de venir a Cristo no era un hombre obediente, no era un hombre que no cometiera pecado, siempre estaba pecando y cometiendo pecado y desobedeciendo, quiere decir que si eso era mi vida antes de llegar a Cristo, bueno, ahora cuando llego a Cristo, siendo todas las cosas nuevas, porque sí estoy en Cristo. Si el hombre llega y nace de nuevo y si está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas, no dice ni el 70%, vuelvo a repetir, ni el 80%, dice todas las cosas son hechas nuevas para el que está en Cristo. Quiere decir que si yo antes no podía dejar de pecar, ahora sí puedo dejar de hacerlo. Si yo antes no podía obedecer, ahora sí puedo obedecer. ¿Me entienden? Esto es lo que en realidad está dando. Por eso es que se escribe y se revela una escritura tal como esa de 2 de Timoteo 2:15, donde sin darle mucha vuelta al asunto, ni andar por los, como dice, around the bushes, sin andar perdiendo tanto tiempo, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El obrero que no tiene de qué avergonzarse es un obrero que no peca. No tiene un mal haber en su caminar como cristiano. Que lo haya tenido antes está bien, pero que lo tenga, no. Y fíjese que la meta final está hablando de la presentación delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Está hablando de eso. Está hablando de la presentación final. A mí nadie me venga a decir ahora que eso es otro tipo de presentación, ni que eso es otro momento particular, ni poco usual. No. Estamos hablando, y Pablo se está refiriendo al hablar con Timoteo de esta manera, se está refiriendo al día final, donde vamos a presentarnos delante del Padre. Y él le recomienda a Timoteo, como así, en este caso, y más profundo, Dios le recomienda a la iglesia a través de Pablo, y estas palabras, les recomienda que procuremos presentarnos ante Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. Primero está diciendo que no tenga nada de qué avergonzarse. Ya volvemos acabo de explicar que eso es una persona que no tiene ningún pecado, que está caminando en rectitud, en obediencia, en integridad, en honor. ¿Ok? Que usa correctamente la palabra de verdad. Si eso no es posible, ¿cómo va Pablo o cómo va Dios a través de Pablo a exigirle a la iglesia que tiene que estar de esa manera para poderse presentar delante de él? Que tiene que haber sido una persona que haya usado correctamente la palabra de verdad. Si no se puede usar correctamente, porque por nuestra carne, por nuestra debilidad, porque somos polvo, porque somos carne, porque somos tantas justificaciones que tiene la gente por ahí.
si somos todo eso, ¿ok? Y te usan palabras, escrituras que vamos a ver ahora, en un ratito voy a ir allí. Si usan, si dice que podemos llegar a usar correctamente la palabra de verdad, pues entonces sí se puede, porque va Dios a exigirme a mí eso, a mí como iglesia, me va a exigir que yo tengo, cuando me pare delante de Él, estar parado allí como una persona, como un hombre que supo usar correctamente la palabra de verdad, o sea, que no cometí pecado, la palabra de verdad. Cuando hay pecado como hay en la vida de los hombres y en este mundo, la palabra nos enseña cómo evitarlo, cómo hacerlas, qué cosas hacer para evitar perder el tiempo, aunque fueran segundos. Nos ayuda a evitar perder el tiempo para tenerlo ocupado en las cosas que a Él le agradan, en las cosas que debemos hacer como hijos de Dios. Y si te ocupamos el tiempo de esta manera, todo nuestro tiempo haciendo la voluntad de Dios, no hay forma de que podamos hacer lo contrario. No hay forma de que se pueda hacer lo contrario. Por eso es que Dios sabe que la presencia de Cristo en nosotros y la presencia del Espíritu y nuestro libre albedrío, queriendo de verdad, honestamente, darle gloria, honra y alabanza a Él y todo el honor. Si de verdad queremos eso y tenemos todo lo demás, el Espíritu Santo, la presencia de Cristo el Señor y la palabra diciéndonos por dónde debemos andar, ¿por qué no vamos a poder lograrlo? Si tenemos por encima de todo el deseo genuino, queremos agradarle a Dios. Si queremos agradarle a Dios, es de la misma manera como cuando uno se aparta. Si yo me quiero apartar, como yo me aparté, que les dije que estuve apartado como un par de años, y apenas hace unos meses me acabo de reconciliar. Si en el momento que yo decidí apartarme, yo me aparté, a mí Dios no me detuvo, que trató y que me mandó gente y que me dijo y que me aconsejó por medio de mucha gente que sí, pero cuando yo me fui a hacer lo que yo quise hacer, cedí a la tentación que vino a mi vida y caí en la trampa que yo sabía que podía caer y que iba a venir si hacía lo que había decidido, pero yo lo decidí, y cuando yo lo decidí, Dios no me detuvo. Me metí 2 años apartado de las cosas del Señor, sin tocar una guitarra, sin cantar una canción. Yo soy escritor, yo soy músico, yo soy de todo eso. Y no la toqué, solamente anduve cantando canciones del mundo y de los corridos y las cosas y la... Entonces, quiere decir esto, que así mismo como yo decidí desobedecer, también si decido obedecer, puedo hacerlo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acabamos de citar esa escritura, acabo de mencionarlo una vez más, en Filipenses 4:13, acabamos de hablar hace un rato de Romanos 16:14, donde dice que el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley o bajo la gracia. Quiere decir que el pecado no tiene autoridad ni poder ninguno sobre nosotros, si no deseamos desobedecer nosotros. Si nosotros no queremos desobedecer, si la tentación viene a nuestra vida, pero nosotros no queremos desobedecer, amamos al Señor y queremos seguir siéndole fiel. Si queremos seguir siendo fieles al Señor, podemos hacerlo, no nos puede detener nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni nada, puede venir lo que venga, que no hay arma forjada contra mí que pueda prosperar. ¿Me entiendes? No hay nada que pueda, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, si quiero obedecer, no hay nada que pueda impedirme a mí que yo desobedezca. Hay 700 millones de cosas en este mundo que el enemigo va a usar para tentarme. Hay 18 millones por decir un número, de demonios y de seres espirituales de maldad, y todos los ejércitos y las huestes con las que uno está peleando, según Efesios 6. Pero nada de eso puede. ¿Por qué? Ese mismo Efesios 6 que acabo de citar. Eso es uno de los capítulos que dice en 6:11 de Efesios, dice que si nos ponemos toda la armadura de Dios, podemos resistir y estar firmes en el día final, en el día malo. Estar firmes. ¿Qué cosa quiere decir eso Pablo cuando dice poneos toda la armadura de Dios para que podáis resistir y habiendo acabado todo? Estar firmes. Eso quiere decir
que si, cuando a la persona le están diciendo que puede estar firme si se pone la armadura, es que estar firme quiere decir que no cae en pecado, no cae en desobediencia, no hizo nada indebido. Se mantuvo incólume haciendo lo que la palabra de su Señor le decía y le dice que debe hacer. ¿Ok? Si se puso la armadura, y eso ya es otro tema, porque eso, la armadura hay que ir analizando las partes de la armadura y todo para ver esos significados, porque esa armadura, las partes son de cuidado. Entonces, esa fue una escritura. Ahora, estábamos hablando al principio de 2 de Timoteo 2:15, y ahora en el mismo 2 de Timoteo, capítulo 3 esta vez, y versos 16 y 17, dice allí que toda la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dice que si la palabra bien aplicada, que esa palabra de Dios bien aplicada, hace que el hombre de Dios se convierta en perfecto, que no es perfecto, aquí no estamos hablando de la perfección de atravesar paredes, estamos hablando de la perfección, esta es la de mantenerse en el camino. Mientras uno se mantiene en el camino, buscando que en cada paso glorifique el nombre de Cristo, si esa es la meta del corazón del hombre, Dios lo está viendo. ¿Usted cree que eso va a ser imposible? ¿Usted cree que eso va a ser imposible? Que Dios vea que usted le quiere dar gloria y honra a Él y Él no lo va a permitir, no va a dejar que le va a dejar que usted tropiece, que caiga, que se desbarate todo y llenarlo de gloria. Si usted quiere, si eso es lo que está en su corazón, eso no se lo cree nadie. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted lo puede hacer. Entonces, la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es la que prepara al hombre de Dios para que haga eso. Para ponerlo, lo pone preparado y lo alista para llevar a cabo toda, otra vez la palabra toda, todo. Cuando es todo, no hay ningún por ciento y un poquito de queda ahí para, por si acaso, para se falla. No. Dice que toda buena obra. Dice que la palabra de Dios, cuando comienza el hombre de Dios a aplicarla, dice que lo prepara de tal manera, a medida que va viviendo su vida, aplicando la palabra en forma diaria, lo va preparando hasta el punto de que puede ser capaz y debe, porque es un deber, esa es la meta final, lograr hacer toda buena obra, que todo en su vida, todo lo que haga en su vida, sea catalogado y pueda ser catalogado por Dios como una buena obra, que no haya tinieblas, no haya nada malo en su haber y en su caminar. Dice que la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si se puede, ¿cómo va a estar la palabra? Sí, yo no dudo que la palabra no sea capaz de hacer eso. Ahora, si yo no puedo, por más que la palabra se empeñe, yo no puedo llegar a aplicarla 100% a mi vida. ¿Por qué entonces dice? Para que el hombre de Dios, yo soy un hombre de Dios, diga lo que diga quien lo diga, yo soy un hombre de Dios, y si digo que no lo soy, digo soy mentiroso, digo mentira y soy mentiroso, pero yo no estoy diciendo mentira, yo soy un hombre de Dios, ¿ok? Y ando cortando como hay que andar, porque ahí tienes que dedicarle 100%, así como Cristo se entregó 100% Él, porque dice la palabra que Él es nuestro líder a seguir y nuestro ejemplo a seguir. Si Él se entregó 100% y entregó su vida, nosotros ¿qué cosa tenemos que hacer? Menos eso. Nosotros que hay que hacer lo mismo, hay que entregarse por completo, 100% al Evangelio y a la vida que Él demanda de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Tenemos que ver bien cómo es que analizamos ciertas escrituras. Ciertas escrituras que usamos, o que usa mucha gente, para decirle a las congregaciones y enseñarles de que el que diga que no tiene pecado es mentiroso y le hace a él mentiroso. No pongas eso de esa manera, porque confundes a la gente, ¿ok? De hecho, en los tiempos del apóstol Juan, cuando el apóstol Juan escribió la primera carta, había una doctrina, que hoy también hay doctrinas de esas. Hoy las hay, hoy en día, yo no recuerdo, hay una, pero no recuerdo el nombre.
que predican de que los hombres, que nosotros no tenemos pecado, que eso es una ilusión, que no hay pecado de ningún tipo, que el hombre no tiene que arrepentirse y que Dios no tiene que morir por nadie, ni que eso es cuento de los cristianos, que si la sangre de Cristo no, eso no es así. Hay doctrinas que predican y enseñan de esa manera. Y esa doctrina, ese tipo de ideología y de doctrina y de enseñanza estaba pululando y colándose, introduciéndose en la iglesia ya en los tiempos del apóstol Juan. Y ese es el motivo por el que Juan dice en su primera carta: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Ok? El motivo de esa escritura no es para que siempre estemos pendientes de que siempre tarde o temprano vamos a fallar y que no. No, ese no es el motivo de la escritura esa. ¿Ok? Porque si yo, cuando llego a Cristo, soy una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas, entonces si yo era pecador, ya no soy pecador, chico, porque Cristo se llevó mi pecado a la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo vamos a estar nosotros viviendo todavía y confesando que somos pecadores? Si nosotros no estamos pecando diariamente, lo sabemos, porque eso es otra escritura del apóstol Juan, capítulo 3 y versos 19 al 21, en primera de Juan, que dice que si nuestro corazón no nos testifica en contra nuestra, si el corazón no nos acusa, confianza tenemos delante del Padre, confianza tenemos delante de Dios. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar diciendo que tenemos pecado y a sentirnos culpables de qué? Si no tenemos nada. Si no tenemos nada. Cuando el corazón no te acusa, eso es unas palabras del mismo apóstol Juan, el mismo que escribe esa misma carta. En esa misma carta, más adelante él lo dice. ¿Ok? Y con respecto a las cosas de que si el hombre dice que es perfecto, hombre, Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y verso 15, dice: ahora todos los que somos perfectos, una cosa sintamos, una cosa hagamos. Entonces, ¿de quién estaba hablando Pablo? De él y cuántos más. Sila, Bernabé. Pablo le está hablando a la iglesia. Ser perfecto en este sentido en que Pablo usa la palabra es estar al día con la palabra, estar aplicando, viviendo para Cristo. Estamos en la vida cristiana. No es una cosa del pasado, no es una cosa que estamos aprendiendo, ni a que acabamos de nacer, ni nada. Ahora todos los que somos perfectos, una cosa hagamos, una cosa sintamos, dice Pablo, 3 versos más arriba, en el verso 12 del capítulo 3 de Filipenses, él dice: no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Ahora, esa perfección que él no ha alcanzado y que él menciona ahí en el verso 12, es la perfección de atravesar paredes. ¿Ok? Es así, aquella que utilizó Cristo cuando se le apareció a los discípulos, a los apóstoles, en el aposento alto, después de ser resucitado, después de resucitar. ¿Ok? Ahora, cuando 3 versos más para abajo, en el 15, en Filipenses 3, él dice: ¿cómo es que arriba dice que no lo haya alcanzado? Y en 3 versos más para abajo dice: ahora todos los que somos perfectos, una cosa sintamos. ¿Se está contradiciendo Pablo? No, porque está hablando en el mismo en esos mismos versos, él está hablando primero de una perfección, que es la que Cristo usó, como vuelvo y repito y valga la redundancia, cuando se apareció a sus apóstoles en el aposento alto. Eso es el verso 12. Esa es la perfección que él no había alcanzado. ¿Ok? Pero en el 15 él dice: ahora bien, todos los que somos perfectos, una cosa hagamos, una cosa sintamos. ¿Ok? Entonces, ¿somos o no somos perfectos? Si andamos caminando, la perfección del verso 15, en Filipenses 3, es la de estar en el camino, pendiente, consciente de que estamos en el camino, conscientes de nuestro deber y de lo que de los pasos que estamos supuestos a dar. Entonces, no se puede usar esa escritura de Juan, como estaba diciendo ahorita, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Ok? Porque esa escritura está sacada fuera de contexto si se trata de aplicar para la iglesia hoy día, la iglesia practicante, la que anda en santidad y en honor. Esa iglesia puede protestarle como protesto yo en este mismo instante al escuchar semejante enseñanza. ¿Ok? Porque si yo ahora mismo no tengo conciencia de pecado, yo no tengo conciencia de pecado en estos momentos. Yo no tengo conciencia de pecado en estos momentos. En estos momentos yo estoy bajo la sangre de Cristo. Estoy caminando en rectitud, estoy haciendo lo que tengo que hacer, sentado en un mall,
¿Ok? Estoy sentado en un mall aquí, en un, ¿cómo le llaman esto? Un shopping center, un centro comercial. Estoy aquí. ¿Qué cosa estoy haciendo? Si yo estoy haciendo esto, ¿tendré pecado conmigo en mi vida? Porque si yo tengo pecado, por lo menos pecados no confesados, entonces es otra cosa. Pero yo estoy aquí ardiendo en el poder y la presencia del Espíritu. ¿Ok? Tratando de hacer esto porque desde por la mañana me desperté con esto. Desde ayer por la tarde yo estoy en esto. Desde ayer. Pensando en este video, pensando en esta silla que estoy aquí. Mira, pensando en esta silla. Este mall, mira tan bonito el mall. Mira todas esas cosas. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Este lugarcito, ya lo he visitado. Yo visito mucho este lugar. Y dije, este va a ser el lugar que voy a escoger para hablar aquí, porque como aquí ahora todo el mundo parece loco que van hablando con alguien por teléfono, pero tienen sus micrófonos en la oreja, ya no puede decir, ay, mira, está loco, está hablando solo. Entonces yo estoy aquí hablando con el teléfono y hasta riéndome y todo, como lo ven, y no pasa nada, ¿ok? Porque en realidad no me interesa tampoco que se den a dar cuenta de que lo que estoy haciendo es un video. Me tiene sin cuidado igual. A mí el que tiene que saber qué cosas lo que yo, en qué ando y cuáles son mis pensamientos y mis sentimientos y mis deseos y mi voluntad, es el que todo lo ve, el que le dijo a Samuel que estaba equivocado. Ok, entonces, esa escritura de Juan está mal usada para aplicarse a la iglesia hoy día, decirle a la iglesia que como quiera que sea, por más santidad por más santidad en la que esté caminando, que sigue siendo un pecador y que tiene que andar con el rabo entre las patas. No, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Porque entonces, ¿de qué vale? ¿O de para qué escribió entonces el apóstol también en esa misma carta? Lo que ya cité. Capítulo 3, primera de Juan 3, 29 a 21. Si nuestro corazón no nos acusa, o sea, que llega un momento en que por no sentir acusaciones del corazón nuestro, podemos saber y darnos cuentas de que andamos caminando en integridad con Dios. Si nuestro corazón no nos acusa, confianza tenemos. Hombre, ¿qué tan difícil de entender está eso? ¿Qué tan difícil de entender está eso? Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto es lo que hay. El capítulo 7 de Romanos, donde Pablo no está hablando de él allí, de que él seguía como un perro con el rabo entre las patas, que siempre con miedo, porque siempre estaba pecando, que pues no podía hacer lo que quería. No. Eso es una explicación que Pablo está dando de lo que es la vida del hombre antes de llegar a Cristo. Porque al final del capítulo, cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? O sea, ¿quién me librará? Le dice él al final que el que lo libra es Cristo. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, si ya en el momento que él escribe Romanos, capítulo 7, él es cristiano, ya Cristo Jesús llegó a su vida, sigue en esclavitud o ya fue libertado de ese cuerpo de muerte. ¿Cómo vas a decirme que sigue esclavizado y que sigue pensando y teniendo problemas para caminar en Cristo? Óigame, estamos hablando del apóstol Pablo. Lo que hay es que saber entender las cosas como son. Hay que saber entender las cosas como son. Hay que saber leer, interpretar bien. ¿Cómo vamos a estar diciendo que el apóstol Pablo seguía siendo un perrito con la cola y el rabo entre las patas, temeroso de que alguna vez, en cada momento, en cualquier momento iba a caer y que si no podía hacer lo que quería? Pero ¿cómo es eso? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si eso lo escribió él mismo. Y entonces ese mismo capítulo 7 dice que lo que éramos antes, los que antes andábamos en la carne, si era antes y se andaban antes en la carne, eso es tiempo pasado. Aparte que vuelvo a repetir que Pablo lo que está explicando lo que era la vida o lo que es la vida del hombre sin Cristo. ¿Ok? Posiblemente basándose hasta en su propia vida, pero pasada. No se puede decir que Pablo, cuando está escribiendo la carta de los romanos, es un hombre que peca cada 2 días, ni que peca 70 veces en el día. Eso no lo podemos decir. Eso no es correcto. Enseñar eso. No es correcto. Ustedes me perdonan, pero eso no está correcto. ¿Cómo va Pablo escribiendo la carta a los romanos, nada menos? Andar en pecado
y andar todo el tiempo asustado y asustado y confuso, en confusión, porque no sé qué me pasa. Quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer. Óyame, esa es la vida del hombre sin Dios. El hombre sin Dios quiere hacer el bien, quiere hacer las cosas bien, pero no puede hacer las cosas porque no tiene a Dios en su corazón. No lo puede hacer. Ok, y eso era la cuestión, la situación con Pablo, especialmente que él venía de la secta farisea. Él era, como explica él, ¿cómo se llama el maestro de él? Gamaliel. Que había, bueno, cuando él menciona a Gamaliel y todo eso, y a su crianza como fariseo, es porque él era un hombre religioso, celoso de las tradiciones de su padre. Y sin embargo, en ese tiempo es donde uno debe analizar y darse cuenta que cuando está escribiendo Romanos, se da cuenta de cuánta lucha tenía él, ¿ok? Que ahora en Cristo ya no se ve en esa lucha, ya se dio cuenta, ¿ok? Ya fue salvo, ya fue libertado, ya fue liberado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Pero esto es una enseñanza, esto es una explicación. El capítulo 7 ese de Romanos es una explicación a la iglesia de cómo era la vida, ¿ok? Antes de llegar a Cristo y cómo es la vida ahorita. Después que recibe a Cristo, cómo es la vida después de recibir a Cristo el Señor. Gracias sean dadas a Dios. O sea, si él ya es cristiano cuando está escribiendo eso, como dije hace un rato, y valga la redundancia, si él ya es cristiano cuando está escribiendo la carta de los Romanos, entonces ya Cristo está en su vida. Entonces el motivo por el que hay que darle gracias a Dios para ser libertado ya se hizo una realidad, porque ya si él es cristiano, Cristo está en él y está con él. Entonces ya él fue libertado. Muy aparte de eso, hay varios versículos allí que él habla en tiempo pasado, en el capítulo 7 de los Romanos. ¿Ok? Él dice, andábamos, los que andabais, cuando andabais en la carne y en los deseos de vuestra mente. Pero es tiempo pasado, está hablándole a la gente en tiempo pasado. Si ya están en Cristo, ya está hablando en tiempo pasado. Ya esas cosas no forman parte de la vida presente del pastor, del apóstol. Entonces, revísense eso, revisen esas escrituras, revisen todas estas cuestiones para que se den cuenta de que están enseñando mal a la congregación. Y espero que yo espero que no haya vanidad y altanería suficiente para no poder separar y no tener el valor para pararse de frente a la congregación y decirle, mire, me equivoqué, déjeme decirle una cosa, el Señor me acaba de revelar esto, porque yo estoy aquí hablando en el nombre de Cristo Jesús, yo no estoy hablando en mi nombre ni nada de eso. Así es que entonces, revisen, el apóstol Pablo no está hablando de él en tiempo presente en ese momento. Si estaba hablando de él, está hablando de lo que había sido su vida antes de que Cristo llegara. Pero ya siendo cristiano, obviamente, porque está escribiendo la carta del Romano, y él es el que está escribiendo eso que dice ahí, ya él es cristiano, ya él tiene que ser un hombre de Dios en ese momento, como todavía no se había convertido. Entonces, si ya ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir, que si Cristo es el motivo de darle gracias a Dios, porque Cristo es lo único que puede traerle libertad de ese cuerpo de muerte, liberarlo de ese cuerpo de muerte. Si ya él es cristiano y Cristo está en él, entonces ya él fue librado. Ya no está hablando del tiempo presente de él, de su vida presente, está hablando de su vida pasada, así que está hablando y dando testimonio de lo que era su vida, de lo que fue su vida. Él siempre se ponía de ejemplo, porque él no podía hablar hablar por nadie, ¿ok? Es como dice el pastor George Apto, escapa por tu vida, cada cual tiene que escapar por su vida, hablar por su vida. Entonces él hablaba de su propia vida. Yo sé que ese era el ejemplo que había ahí, que él está dando, de que no podía, que si podía, que si no podía, era él mismo. Así es que entonces, revísense esto. Déjame ver una cosa, porque yo quería ver unas escrituras. Ok, sí. Ajá, el verso 14 del Salmo 25 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
Esto quiere decir que uno se puede apartar al momento que tú empieces a hacer cosas y a llevar a cabo cosas en tu vida que a Dios no le agrada. Tú le estás perdiendo o le has perdido ya el temor a Dios. Has perdido ya el temor a Dios. Y entonces dice la palabra que Él, la comunión íntima de Él es con los que le temen. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya tú no le temes, aunque tú hayas nacido de nuevo, aunque tú hayas sido un cristiano de eso, ya tú sabes, resucitador de muertos, a la vez que te apartaste, ya te estás mostrando por tu vida, por tus acciones y las cosas que llevas a cabo en tu vida diariamente, que estás practicando y que estás llevando y viviendo a cabo, y llevando a cabo en tu vida, ya estás mostrando falta de temor. Ahora, otra cosa que yo he oído, que déjame ahora, me vino a la mente y tengo que mencionarla. Una, es verdad que hay diferencia entre practicar pecado y cometer un pecado. Ese pecado que uno comete, que de pronto así se ve y que cede a la tentación, porque no es que tiene que pecar y que tiene que cometerlo, porque ese es el único bueno, es el único que se arrepiente y sigue para adelante, no lo practica, no hay problema. No, yo no tengo que esperar ese pecado. Ese pecado no tiene por qué llegar a mi vida. Ese pecado no tiene por qué llegar a mi vida. ¿Ok? Pero ese pecado me separa de Dios. Ese pecado me separa de Dios, porque si el pecado es lo único que me tenía separado de Dios, hasta que Cristo tuvo que dar su vida y la dio, y yo lo acepté para poder caminar otra vez directo rumbo a Dios, porque ya se abrió el camino que es Cristo. Si un solo pecado logra eso, o si los pecados míos lograron la separación entre Dios y yo, ahora que después que yo lo acepté y camino ahora con rectitud y camino si yo cometo un pecado solo, uno solo, que yo cometa, si yo no me arrepiento, si no lo confieso y me arrepiento, rápido, eso no es dejarlo para por la noche cuando llegue, que ya esté acostadito, o al lado de la cama para tirarme de rodillas cómodo. No, eso tiene que ser, pero en caliente, como dicen los mexicanos. Rápido tiene que ser ese pecado que cometí, porque ese solo me puede llevar al infierno. Espero que estén de acuerdo conmigo, porque pecado es pecado. Pecado es pecado. ¿Ok? Así es que muchas gracias por el tiempo. Espero no haber... ¿Cuánto tomé yo aquí? Oh, wow, mi madre, me tomé mucho tiempo. Bendiciones en el nombre de Jesús. Toda la gloria y todo el honor es para Él.